Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. Hola, Masa. Hola, Alejandro, ¿cómo estáis? Pues muy bien, muy bien. Una semana más hablando contigo vía Skype para sacar a la luz esos temas y esas noticias que muchas veces pues no se encuentran en los medios, ¿no? Que no descubrimos, no encontramos, no sabemos si tal vez porque no sabemos buscar o porque no están directamente. En esta ocasión, vamos a hacer referencia a varios diarios de aquí de España, a la agencia Europa Press también. Vamos a hablar de un artículo del País, de otro del periódico de Cataluña y vamos a hablar de muros. Uh-huh. Yo quisiera empezar por los muros, que básicamente los muros son una buena señal de una de las cosas que denunciamos mucho, que es el doble estándar, ¿no? La doble vara de medir. Algo que hace Israel es horrible, pero si lo hace el resto del mundo a nadie le llama la atención. Esa especie de obsesión con cualquier cosa que haya que suceda en Israel o que haga Israel. En general, si algo es diferente al resto del mundo, pues es lógico que llame la atención. Pero en el caso de Israel llaman la atención cosas que a lo mejor hacen otros también. Es decir, por ejemplo, te decía, vamos a hablar de muros. Hace poco leíamos una noticia que de hecho solamente Europa Press mencionaba, y eso es bastante destacable. El 20 de noviembre hablaba de las autoridades libanesas han comenzado a levantar un muro en torno al campo de refugiados palestino Ain al-Hilweh, que es el más grande del país, como parte de un plan para establecer cordones de seguridad y torres de vigilancia en el campo, según un acuerdo entre las autoridades libanesas y facciones palestinas. Con el muro, las autoridades pretenden contener los recientes enfrentamientos entre palestinos del campo y el ejército libanés, según afirman los representantes oficiales palestinos y libaneses. ¿Por qué nos ha llamado la atención? Bueno, aparte nos ha llamado la atención básicamente porque la noticia que se da sobre este muro es una manera donde se explica que hay un acuerdo, que es para evitar que entre que haya terrorismos, es para cordones de seguridad. Le dan un toque de legitimidad. Sí que menciona que hay algunos palestinos que están frustrados, a disgusto por la construcción de la enorme pared a la que calificaron de muro de la vergüenza y compararon con el muro que Israel levantó en Cisjordania. O sea, tenemos que volver al muro de Israel y Cisjordania. Entonces vamos a hablar, el muro israelí, más del 91% está compuesto de alambrados y de zanjas. O sea, no es un muro, pero ya lo llamamos muro porque es el muro de la vergüenza, ya ha quedado. Y hemos visto manifestaciones, fotografías, etc. Hay que destacar que es una franja o una valla de seguridad con partes de muro que se construyó para proteger a la población israelí en una ola de ataques terroristas. De hecho, los estudios demuestran que el descenso a partir del momento que hubo ese muro fue impactante. Por ejemplo, estamos hablando en el 2002, hubo 220 asesinatos en ataques terroristas y en el 2007 hubo 3. Uh-huh. O sea, una evolución bastante llamativa. Pero esto ningún medio lo va a decir, se hacen eco del muro de la vergüenza, bla, bla, bla. Del muro libanés, en un campo de refugiados, nadie ha dicho absolutamente nada. Y cuando alguien dice algo, como Europa Press, nos deja bien claro que es legítimo, que es para proteger de los enfrentamientos, para establecer cordones de seguridad. Y que, bueno, sí hay gente que se queja, pero porque le recuerda al de Israel. O sea que con esa comparación siempre en boga, ¿no? Claro, porque lo israelí es lo malo. Entonces, si los libaneses construyen un muro, no hay ningún problema. Si hay alguien que se queja, es porque le recuerda a lo malo que es lo de Israel. Bueno, y de muros pasamos a ocupación.
Bueno, de ocupación quiero hablar un poquito porque precisamente Europa Press estaba publicando, bueno, hoy o ayer, una nota donde hablaba de la aprobación de la ley de formalización, que dice que es un golpe a las promesas de paz. Es llamativo porque lo que es prácticamente un comunicado de prensa de Michael Lynk, que es relator de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, y no explica la Europa Press en qué consiste la ley, o sea, la condena pero no la explica, y tampoco pone una contraparte, no hay ningún israelí que dice, no, bueno, es necesaria por esto o por lo otro. Simplemente tenemos las declaraciones de este Michael Lynk. Más allá de las declaraciones de este funcionario de la ONU, lo que es interesante es lo que hace la propia agencia, que no entrecomilla y afirma que lo que hace Israel es una violación de la Cuarta Convención de Ginebra y habla del derecho internacional que contempla todos los asentamientos como ilegales. Y tenemos que volver a detenernos en la cuestión de los asentamientos. No existe una sola ley internacional, no hay una sola que considere ilegal los asentamientos. No hay ningún dictamen, no hay nada al respecto de las cuestiones territoriales entre Israel y los palestinos. Lo único que existe, la legislación internacional, apunta a negociar entre las partes las fronteras. Son la 242, la 338 del Consejo de Seguridad, los acuerdos bilaterales, Oslo, la hoja de ruta, etc. Todo habla de acuerdos entre las partes. Uh-huh. Los medios, yo no sé qué tendencia tienen a decidir qué es israelí, qué es Israel y qué es Palestina. Y lo deciden en función de lo que ellos llaman las fronteras del 67. Pero es que no son fronteras tampoco. Fue una línea de armisticio. Y voluntariamente se especificó que eso no era una frontera. De hecho, si no me equivoco, fue la misma Jordania quien no quiso que eso fuera considerado una frontera. Entonces, la 242, cuando la mencionan, dice, no, es que habla de la devolución de los territorios ocupados. No, habla de la devolución de territorios ocupados, pero no de los territorios ocupados, no especifica cuáles. Jerusalén no es mencionado. Entre otras cosas lo digo porque tienen mucha tendencia también últimamente, volvemos a ver, nos hablan de Jerusalén como colonias, nos hablan de Jerusalén como territorio ocupado. No. Entonces, si se quiere decir como medio, a nosotros no nos gusta la ocupación, yo creo que está muy bien, pero si se quiere recurrir a una supuesta legalidad internacional, es un error, porque no existe. Y eso, vamos a ser muy insistentes con eso, porque es la clave de entender lo que está pasando. Los medios han tomado partido, está muy bien, pero lo que no pueden hacer es tomar partido sin especificar que están tomando partido. De hecho, en Cámara y en Revista tenemos múltiples correcciones respecto a ese tema. Por ejemplo, ahora recientemente, si no me equivoco, era la autoridad Associated Press, es que he visto AP, ha tenido que corregir diciendo que, por ejemplo, los Estados Unidos no considera los asentamientos como ilegal. Y eso es una corrección muy importante, porque esa corrección de AP Associated Press va al New York Times, a ABC News, a Yahoo, y estamos esperando a ver si se puede ver también reflejado en otros medios. No existe. Y en este sentido, quiero hablar también de algo que ha sido publicado en el periódico. Uh-huh. Alba publicaba diciendo que Amona es una colonia de las que Israel considera ilegales, según el derecho internacional lo son todas. Una vez más, no. Y creo que pedirle a los periodistas que se informen antes de inventarse leyes no estaría de más. El problema es que se hacen eco de una narrativa ideologizada, que está muy bien, que una de las partes la tiene, pero los medios no pueden hacer eso, no pueden dar por válidas leyes que no existen. Entonces, básicamente esto es lo que hemos estado viendo durante esta semana, muchos errores en ese sentido, de dar por... Son verdades de mentira, es decir, son cosas que repiten de oídas, que las han leído, les han dicho, pero nadie se ha hecho el trabajo de verdad de ir a informarse. Y lo que verán es que si se van a informar, verán que hay un debate, eso es innegable. Hay algunos juristas que dicen que sí es ilegal, pero no hay una ley internacional que diga que es ilegal.
y la mayoría de los juristas tampoco dice que es ilegal. Esto tiene que ver con el tipo de guerra, si es una guerra de agresión. Lo mismo el emplear constantemente la Cuarta Convención de Ginebra. La Cuarta Convención de Ginebra no es necesariamente aplicable en este caso. ¿Por qué? Porque la Cuarta Convención de Ginebra se habla de guerras de agresión. En este caso, Israel ocupó un territorio que no pertenecía a nadie en una guerra de defensa. Entonces, no es aplicable la Convención de Ginebra. Tampoco hay movimientos forzosos de población. La gente que va a vivir a los asentamientos es voluntariamente. Entonces, creo que los medios deberían hacer un pequeño esfuerzo y seguro que saben matizar un poquito mejor. Bueno, pues aquí queda ese llamamiento, ¿no? que solemos acostumbrar a hacer cada semana, a que los medios y bueno, los periodistas, ¿no? Porque no son solo los medios, pueden seguir una línea, pero los periodistas son los que tienen también la responsabilidad con sus escritos, pues de que se informen y de que no se hagan eco de digamos, una información que está flotando en el colectivo y que hay que analizar. Así. Sí, los periodistas, de todos modos, que no se les puede exigir neutralidad. Eso es algo que si se les puede pedir, que hagan bien su trabajo. Y bien su trabajo es poner los dos lados. Es decir, todo ser humano tiene unas preferencias y evidentemente los periodistas tienen unas simpatías hacia un lado. ¿Ok? No se les puede negar que tengan sus simpatías, pero sí se les puede exigir un trabajo responsable, correcto, riguroso a la hora de tratar la información, y en ese sentido es que su opinión que la reserven para las páginas de opinión, y a la hora de hablar de leyes internacionales que no se las inventen, por mucho que les gustara que existieran, pero que no se las inventen. Pues ahí queda dicho. Agradecerte, Masa, como cada semana, que colabores con nosotros, con Radio Sefarad, para traernos esas noticias, esos deslices, ¿no? También muchas veces que encontráis en los medios, tanto extranjeros como de aquí de España, que generalmente tratamos. Uh-huh. Así que nada, recordarles a nuestros oyentes también que pueden escuchar tanto este como otros audios, otras entrevistas con Masa de Revista de Medio Oriente en nuestra página web en www.radiosefarad.com, como en revistamo.org, la página web de la Revista de Medio Oriente. Gracias, Masa. Muchas gracias a ti.